cuando Dios le mande hacer algo, haga lo que Él dice. No discuta con Dios de esto, aquello y lo otro, porque Dios ya ha considerado todo el proceso en su vida. Dios sabe lo que quiere que hagamos y para qué nos ha preparado. Dios sabe a dónde quiere que vayamos y cuál será el efecto. No lo determinamos nosotros. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, nuestra fe puesta a prueba. Bueno, hay una diferencia entre una tentación y una prueba. Y a veces las confundimos. Cuando Dios permite una prueba, creemos que es una tentación, y otras veces al ser tentados, creemos que es una prueba. Así que deseo diferenciar entre las dos y le daré un par de definiciones bastante sencillas. Es importante que distingamos entre una prueba y una tentación. Una prueba tiene el propósito de purificarnos y fortalecernos. No hacernos pecar, sino purificarnos y fortalecernos. Es muy importante que entendamos en lo que consiste. Una tentación tiene el propósito de incitarnos a pecar para corrompernos y debilitarnos. O sea, una es para nuestro bien, la otra no lo es. Y en este mensaje hablaremos de una prueba, no de una tentación. Entonces, al pensar en las pruebas en nuestra propia vida, son de toda índole y llegan en cualquier momento en la vida. Y si somos creyentes, seremos sometidos a pruebas, así como también seremos tentados. Todos pasamos momentos en la vida en que nuestra fe es puesta a prueba. Y en el pasaje bíblico de hoy hay una prueba severa en la vida de Abraham. Recuerde que hemos estudiado Génesis desde hace un tiempo. Dios le habló a Abraham en el capítulo 12 de una forma muy especial, le dijo lo que debía hacer. Y Dios no le dijo, pero y esto, sino le dijo, esto es lo que haré. Y prometió darle un hijo. Y finalmente, a la edad de 100 años y su esposa Sara de 90, tuvieron un hijo, Isaac. Luego, Dios le pidió a Abraham que hiciera algo que no era acorde a nada de lo que él creía ni lo que sabía. Así que deseo que veamos estos primeros versículos aquí. Y veamos el capítulo 22 de Génesis desde el primer versículo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, así que sabemos que no es una tentación, sino es una prueba. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Ahora ya Abraham había tenido otro hijo mediante una criada egipcia llamada Agar, pero ese hijo no contaba a los ojos de Dios, pues no estaba en la línea del Mesías. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, lo cual era absoluta y totalmente inexplicable. ¿Por qué después de haber esperado 100 años, después de tantos años, por qué me dices que vaya a Moriad, un viaje de 3 días, y sacrifícamelo? Imagínese lo que habrá pasado por su mente. Las dudas que quizás tendría, queriendo asegurarse de que era Dios quien le decía eso, no él mismo. Dice la Biblia en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, y él albordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Así que ahora se encontraba en una situación distinta en su vida, y tenía al hijo que Dios le había prometido, y todas las promesas de Dios Abraham creía que Dios cumpliría cada una de ellas. Y ahora Dios le decía, quiero que lo sacrifiques, lo que debió haber sido desconcertante.
a pesar de haber escuchado mucho a Dios, cometió errores, hizo lo correcto, y ahora Dios le decía, este hijo a quien, aunque no le dijo esto, mediante quien vendría el Mesías, quiero que lo lleves a la tierra de Moriah y que lo sacrifiques. O sea, quiero que lo mates, como a un cordero. Imagínese que habrá pasado por la mente de Abraham. Ahora fíjese en esto, no solo Dios le dijo que hiciera eso, sino que dice en el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, él hizo lo que Dios le ordenó, lo hizo cuando Dios dijo que lo hiciera, lo hizo como Dios dijo y con quien Dios dijo. Hizo exactamente lo que Dios dijo. Ahora escuche bien. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, por lo general nos dará ciertas instrucciones. Y cuando Dios nos ordena que hagamos algo, la pregunta es, ¿haremos lo que Dios nos dijo? Y a menudo Él nos dice en qué momento hacerlo. Y recuerdo una ocasión en mi vida, entre muchas otras, una vez que Dios me dijo algo que me pareció realmente inconcebible. Me dijo, esto es lo que quiero que hagas y cuando quiero que lo hagas. Y se me hizo difícil entenderlo, pero resolví en mi corazón que si eso era lo que Dios me ordenaba, no había que cuestionarlo. A veces cuestionamos lo que dice Dios, pero Abraham hizo justo lo que le mandó Dios. Ahora, ¿había algún conflicto en su mente? Claro que sí. Recordemos que él esperó 100 años antes de que naciera ese niño, que era tan importante en su vida todo ese tiempo de espera. Y deseo que pensemos en esto. El capítulo 12 de Génesis relata, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso siempre resonaba en su mente. Ahora estaba en este lugar, con ese hijo, Dios le decía, mátalo. ¿Qué hubiera pensado usted? Lo mismo que él, confusión total. ¿Cómo puedo hacer las dos cosas y cómo ambas pueden ser ciertas? Así que esto no fue una tentación, sino una gran prueba en su vida. Fíjese cómo le habló a él y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. No era su único hijo, pero era desde la perspectiva de Dios en su genealogía, mediante quien vendría Jesús. Tu hijo escuche, tu único Isaac, a quien amas. Dios se lo dijo más claro que el agua. Lo que peor fue tu único Isaac, a quien amas. Quiero que lo sacrifiques como harías a un cordero. ¿Qué pues planeaba hacer Dios con todo esto? Deseo que pensemos en algo. El hecho de que no entendamos por qué Dios nos dice que hagamos algo nunca es una excusa aceptable para no hacerlo. Mire, no importa cuáles sean nuestras excusas, son inaceptables para Dios. Porque Dios nos ama, porque Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Fíjese que Dios no le dio mucha explicación a Abraham. Consideremos esto. Dios no nos debe gran explicación. Pienso en quienes, ya sean de nuestra edad o jóvenes, y Dios les dice, esto es lo que quiero que hagas en tu vida o en un momento dado en su vida. La obediencia dice, haré lo que diga Dios. Cuando Él diga, ya sea que lo entienda o no. He aquí un ejemplo perfecto de quien no entiende, pero hace justo lo que Dios le ordenó. Y había cometido errores antes, al bajar a Egipto, cometió un grave error, y ahora Dios le decía, en este momento crucial en su vida, sacrifícalo como un cordero. No creo que comprendamos lo que significó para un padre que Dios Todopoderoso, Jehová, Yahvé, Elohim, Adonai, sus nombres hebreos, le dijera, quiero que lo lleves y lo sacrifiques. Pero la reacción de Abraham fue, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos, o sea, hizo justo lo que Dios le ordenó. Ahora fíjese en algo que quizás sea lo más importante
de este pasaje. En el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el monte Moriah. Escucha atentamente. Entonces dijo Abraham a sus siervos, que estaban con él, sus siervos, mucha atención. Por eso toda palabra en la Biblia es importante. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. En el idioma hebreo dice exactamente eso. Adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado quizás diga, tal vez lo sacrifique, pero si lo hago según tu promesa, Señor, lo resucitaré de los muertos. Dijiste que me darías este hijo mediante el cual bendecirías al mundo. Ahora me pides que lo ofrezca en sacrificio, lo sacrificaré y seguramente, si lo hago, lo resucitarás de los muertos. Eso se llama fe viva y grande. Amén. Lo resucitarás de los muertos de ser necesario porque me has hecho una promesa. Consideremos esto. El mismo poder de la misma autoridad de Dios que respaldaron su promesa a Abraham, respaldan sus promesas a nosotros. Es Dios quien habla. Y por eso les digo a los jóvenes, por ejemplo, que cuando buscan la voluntad de Dios, cuando Dios le mande a hacer algo, haga lo que Él dice. No discuta con Dios de esto, aquello y lo otro, porque Dios ya ha considerado todo el proceso en su vida. Dios sabe lo que quiere que hagamos y para qué nos ha preparado. Dios sabe a dónde quiere que vayamos y cuál será el efecto, no lo determinamos nosotros. Abraham quedó desconcertado con la idea de sacrificar a su hijo, su único hijo, matarlo como un cordero a pesar de las promesas. Mira tus promesas, Señor, pero aún así obedeció. Ahora le pregunto, ¿puede pensar en alguna ocasión en que Dios le haya dicho que hiciera algo y discutió con Dios y perdió la batalla por no haberlo obedecido? ¿Puede pensar en alguna vez en que Dios le haya dicho, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que hagas, he aquí donde quiero que vaya, no quiero que hagas eso? Eso no era lo que tenía en mente para ti y de todos modos lo hizo. Todo se resume, escuche bien, todo se resume así. Creemos que Dios es Dios. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, con todo poder. Omnipresente, todo está en su presencia. Que siempre sabe qué es lo mejor para nosotros en cualquier momento de la vida. En verdad lo creo. Le diré la única forma de saberlo. Es al hacer las cosas pequeñas que Dios nos manda. Cuando vengan las grandes, no hay que preocuparse. Tendremos por hábito obedecer a Dios. Piensa en lo que implica desobedecerlo. Negamos su omnipotencia. Negamos su posición como Dios. Negamos su omnipotencia, que Dios todo lo puede, porque haremos lo que nos plazca en dada situación. La palabra obediencia es la clave y Abraham escuchó lo que le dijo Dios. Tenga por seguro que no le gustó, quizás lloró en el camino. Y rumbo a Moriah, esos 3 días oró, Señor, ¿estás seguro? ¿Cómo puede ser esto cierto? Me lo imagino de solo pensarlo y me pongo en su lugar por breves momentos. Y digo, Señor, si hubiera sido yo y ese hubiera sido Andy, ¿qué habría pensado yo rumbo a Moriah? Con una antorcha, con fuego, quizás una piedra o lo que sea, y un cuchillo, y leña en la espalda de Andy, irnos juntos, y que me digas que lo sacrifique. ¿Sabe que una cosa es pensar en lo que hizo Abraham? Piense en lo que haría usted. Imagínese, porque era su único hijo. Era el hijo que Dios había prometido, mire, el hijo a quien había esperado por 100 años. O sea, nació de un milagro a Sara, su esposa. Y ahora iban rumbo a un lugar de sacrificio, iba a matarlo. Eso es obediencia. Pudo haber discutido con Dios, Señor, ¿por qué habría de sacrificar a este
hijo que me prometiste, ¿por qué a este? No creo que haya pregunta que Abraham no le haya hecho a Dios. Pero siguieron caminando. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, escuche esto, ¿podría imaginárselo? Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se imagina cómo eso habrá afligido el corazón de Abraham? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Veo la leña y el fuego. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Luego de haber dejado a los siervos por ahí con los animales, quizás esa caminata le pareció la más larga. Imagínese lo que pasaría por su mente con cada paso que daba. Señor, ¿estás seguro? ¿Cómo puede ser esto cierto? Señor, ¿qué hago, Padre? ¿Lo perdí? ¿Te he desobedecido? ¿Qué tal si te doy 10 corderos o 100 ovejas? ¿Qué te parece? Se imagina lo que pensaría de todo menos lo que Dios le ordenó. Dice la palabra, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, tenía todo eso listo, y piense en la gran confusión mientras edificaban y preparaban el altar. Recordemos que Isaac tuvo que llevar la leña sobre sus propios hombros y tuvo que cargar su propia leña donde sería sacrificado. Y no sé cuánto tiempo estuvieron allí y construyeron el altar. Si yo hubiera sido Abraham, indudablemente habría sido la construcción más lenta de un altar. Sin embargo, lo levantaron. ¿Y qué pensaría Isaac todo ese tiempo? Este es mi padre. Tenemos el fuego, el cuchillo y no hay cordero. ¿Qué está pasando? Luego tuvo que decirle, hijo, Dios me ha pedido que te sacrifique para él. ¿Qué cree que habrá pensado Isaac? Eres mi padre, soy tu hijo. Dices que soy tu único hijo. Me has contado todo lo que Dios te ha dicho que pasará a través de mí. Y me traes caminando hasta aquí por 3 días y ahora ¿vas a matarme? Así que construye el altar y, dice la Biblia, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No podemos imaginarnos qué pasaría por sus mentes. El padre mirando al hijo, su único hijo, quien Dios había prometido que sería de bendición a las naciones del mundo. Y el hijo mirando a su padre pensando, sé que me amas, dijiste que soy un regalo de Dios. Padre, ¿estás seguro de que haces lo correcto? Ningún versículo aquí implica que haya habido oposición alguna a la idea de parte de Isaac, ni forcejeo para bajarse del altar, no, nada de eso. Pero se quedó allí y ya había visto muchos sacrificios de corderos. Y esto fue lo que sucedió. Abraham tomó el cuchillo y estaba a punto de bajarlo. Dios lo llamó y dice la Biblia, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Piensa en lo que sucedió en ese momento. Quizás gritaron, no sé lo que habrán hecho, pero algo puedo asegurarle, no guardaron silencio. Porque Dios
le envió un mensaje. Ahora bien, fíjese que Dios no hizo eso para descubrir si Abraham lo obedecería o no, porque Dios lo sabe todo. Sabía que lo obedecería, pero Abraham no lo sabía. Dios sabía que Abraham necesitaba experimentar que amaba a Dios por sobre todo lo demás en el mundo. Así que Dios lo detuvo justo a tiempo. Y es interesante que no lo haya llamado una sola vez. No Abraham, sino Abraham, Abraham, sin lugar a dudas. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y lo ofreció en holocausto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, escuche esto, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Escuche esto, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Quiero decir, y sí, sencillamente porque son innumerables. Quizás algunas estrellas pueden contarse, no todas, pero no así la arena. Y Dios le dijo a Abraham, dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Él obedeció a Dios. No lo entendía, no le agradaba, podía haber dado lo que fuera por su hijo, pero obedeció a Dios. Y qué gran lección para nosotros. Al obedecer a Dios, nunca perdemos. Lo obedecemos. Mire, al obedecerlo, quizás se nos haga difícil entender, tal vez no sea lo que queremos en la vida, pero la obediencia es la clave de todo con Dios. No hay excusas, sino ser como Abraham, que hizo justo lo que Dios le mandó, pensando en cada paso del camino que tendría que matar a su hijo en obediencia a Dios. Dios no nos pedirá que hagamos eso, pero nos pedirá que hagamos muchas otras cosas en la vida, cosas que consideramos preciadas, valiosas, de alta estima, o personas muy queridas en nuestra vida. Estoy seguro de que Dios le ha dicho a muchos: no te cases con él, no te cases con ella. Y esa persona habrá pensado: bueno, Señor, esta es la persona. Si no es ella, no tendré a nadie. No. Algo es seguro. No podemos perder nada bueno al obedecer a Dios. Lo que sea que Dios nos diga que entreguemos es algo fuera de su voluntad, propósito y plan para nuestra vida. Y este es un ejemplo perfecto de obediencia absoluta. Aunque en la mente de Abraham le hubiera costado todo, sin embargo, obedeció a Dios. Y más adelante dice la Biblia que Abraham murió de edad avanzada y feliz. ¿Sabe por qué? Porque obedeció a Dios. Todo esto es para decirle: obedezca a Dios a toda costa. Dios ha considerado las repercusiones, lo que creemos que perderemos. Dios también ha pensado en lo que sabe que ganaremos. Entonces, ¿de qué se trata toda esta historia? Se trata de la fidelidad absoluta de Dios, con la que todos podemos contar al ser sometidos a pruebas. Amén. Ahora, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quizás no entienda todo del todo, pero si le pide que perdone sus pecados, Él lo hará. Usted no es la excepción. No importa quién sea, ni lo que haya hecho, ni dónde haya estado, en la circunstancia que sea, Dios perdonará su pecado. Él escribirá su nombre en el libro de vida. Será su hijo para siempre. Lo que deseo recordarles es que Jesucristo, el Hijo de Dios,
Fue crucificado para que usted sea salvo y pueda caminar en obediencia a Dios. Y esa es mi oración por usted. Padre, te damos gracias, te alabamos y te amamos por haber puesto este pasaje bíblico en tu palabra. Nos llevas a la cruz y vemos que nos diste a tu Hijo. Perdonas todos nuestros pecados y escribes nuestro nombre en el libro de vida. Nos acompañas mediante el Espíritu Santo en todas las pruebas, penas y cargas que enfrentamos en la vida. Pero has cumplido tu palabra. Lo hiciste con Abraham y lo haces con nosotros. Te pido que hoy hables a nuestros corazones y si nos hemos desviado, nos recuerdes que te pidamos perdón. Si hemos tomado decisiones insensatas, perdónanos. Si en este mismo instante estás mostrándonos algo que debe ser parte de nuestra vida y hemos dicho no, que ahora digamos sí. Obedecerte, confiar en ti y verte actuar, Señor, es lo más maravilloso. Haz este mensaje realidad en nuestro corazón conforme a donde estemos en la vida y a lo que quieras hacer en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. No tengan miedo, les traigo una buena noticia. Abelito, ¿eso es un ángel? Sí, es un ángel. Hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador. ¿Eso sucedió? Inspire la imaginación de sus hijos con el libro La historia del gran amor de Dios, Nuevo Testamento, de Ministerios en Contacto. A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice, espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. Una promesa es algo poderoso. Prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Todos hacemos promesas en la vida. Estoy para ayudarte de día y de noche. Te lo prometo. ¿Cuántas veces ha tenido que romper esa promesa? Papi, ¿podemos jugar ahora? Ahora, solo tengo que responder a este correo electrónico, te lo prometo. Dios ha cumplido cada promesa que ha hecho y nunca se ha olvidado de una sola. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.